próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, ¿qué tal? Qué rico saludarlos de nuevo en este espacio que realizamos desde la televisión comunitaria para que usted esté enterado de esos temas de actualidad. Hace unas semanas en el municipio de Andes hubo un cese de actividades por parte de algunos docentes y vamos a hablar de ese tema en este espacio. Nos pondremos al día con la subdirectiva de ADIDA y por eso estoy en compañía de dos docentes, Jorge Aurelio Toro y Jorge Eliezer Cano. Ellos van a estar hablándonos un poco de lo que es precisamente la subdirectiva, el trabajo que se realiza y también esas peticiones que hay en la actualidad para el gobierno nacional. Profes, bienvenidos a este espacio y qué rico tenerlos acá. Muy buenas tardes, muy agradable la invitación que nos hacen y esperamos poderles contar muchas cositas respecto a la subdirectiva y a lo que venimos trabajando en el municipio. Un gusto estar aquí, Alejandro, muchísimas gracias a ustedes. Tal vez para ustedes o para nosotros que hemos estado un poco cercanos y en contexto con la subdirectiva puede ser fácil comprender qué es, pero siento que para los televidentes, para las personas que nos siguen a través de las redes sociales es importante que empecemos contándoles qué es la subdirectiva de ADIDA, cómo así que los docentes hacen parte de este grupo y qué es. Claro, Alejandro, mira, igual que todos los gremios en el país y en el mundo, los docentes también tenemos nuestra propia gremiación, en este caso a nivel departamental es ADIDA, la institución o el sindicato que aglomera a todos los docentes del departamento y en cada uno de los municipios del departamento existe una especie de organización de los docentes que hacen parte de ADIDA. En el caso de Andes contamos en este caso con la subdirectiva de ADIDA Andes, de la que nosotros hacemos parte y con la que venimos trabajando pues ya hace mucho tiempo acá en el municipio. Es como el subgrupo por municipio para luego conformar entonces el grupo del departamento que sería ya correcto, ADIDA como tal. Correcto. Bueno, hablemos de qué se busca a través de este colectivo, de este grupo, de este sindicato, profe. Pues como todo sindicato, el trabajo que se hace en la subdirectiva es un trabajo que tiene que ver con la reivindicación de los derechos que hemos logrado, que nos hemos ganado durante el tiempo, durante los años y que se pelean a nivel nacional realmente, pero que nosotros también aquí ejercemos de alguna forma una cierta presión para que esas garantías se ejecuten acá en el municipio con todos los compañeros que hacen parte de la subdirectiva, que están afiliados al sindicato. Jorge Aurelio, ¿cuántas personas hoy hacen parte del sindicato y hace cuánto en Andes entonces está la presencia de la subdirectiva? Alejandro, maestros en Andes somos cerca de 350, 320 aproximadamente. Sindicalizados a ADIDA somos cerca de 230, 250, Jorge Eliezer. Variamos ahí porque como hay gente que entra y sale al municipio, entonces cambia la cantidad. Entonces 350 en general y por ahí 250 aproximadamente sindicalizados, que estamos en el sindicato, en la subdirectiva de ADIDA. ¿Y desde cuándo está la presencia de la subdirectiva? Uy, Alejandro, yo cumplí 25 años en el magisterio y yo desde que ingresé he estado en la subdirectiva. Yo recuerdo que antes de yo ingresar al magisterio se trabajaba sindicalmente en Andes, convocando a paros, pero tal vez voy a cometer un error, no recuerdo si formamos la subdirectiva fue con el profesor Rúrico Fernando Mena Perea, no sé si fue con el que formamos la subdirectiva o de pronto con el profesor Héctor Correa, que fue rector en Marco Fidel Suárez, no sé si ya se había constituido la subdirectiva como tal, pero más o menos podemos llevar en Andes cerca de 25 años, si no me equivoco. ¿Qué hace entonces el sindicato, el colectivo? Ustedes como docentes tienen reuniones periódicas. ¿Cómo es ese funcionar o esas actividades que se pueden dar o gestar durante el año? Bueno, la dinámica de la subdirectiva abarca muchos aspectos. Precisamente por eso la subdirectiva está organizada en secretarías. Secretaría de Asuntos Pedagógicos, donde Jorge Aurelio es el secretario, Secretaría de Deporte, Secretaría de Familia. Es decir, tenemos tesorero, Secretaría de Asuntos Intersindicales, claro, sí, obviamente total. tenemos una mesa directiva y como comités de trabajo. Y sí,
tienen secretarías. Entonces, ¿qué hace cada secretaría o qué hace la subdirectiva a través de las secretarías? Pues es buscar el bienestar docente a través del trabajo mancomunado de toda la organización. Me hago entender. Por ejemplo, nosotros solicitamos jornadas deportivas o necesitamos participar de alguna jornada deportiva departamental o nacional. Entonces la subdirectiva tiene una Secretaría de Deportes que se encarga de organizar esa parte que tiene que ver con los docentes en particular. En la parte de la formación, por ejemplo, pedagógica, tenemos una revista que se llama Aquileo, que el docente Jorge Toro es el que la organiza y la dirige, y entonces eso hace parte de la formación de los asociados también al sindicato. ¿Cada cuánto sale esta revista, profe? Alejandro, Aquileo sale cada que puede. Hemos tenido años en que sacamos 3 publicaciones, hemos tenido años en que solo sale una publicación. Afortunadamente, con los recursos de la subdirectiva tenemos garantizado la financiación, pero todo depende de que los maestros escribamos para poder hacer realidad este periódico. Eso iba a preguntar, ¿qué contenido hay entonces en Aquileo? Pedagógico, todo lo que tiene que ver con cultura, con educación, con pedagogía. Aprovechamos algunas veces para que los maestros que están terminando una especialización, una maestría, un posgrado, un doctorado, pues nos cuenten en 1 o 2 páginas más o menos su proyecto de investigación, qué busca y qué hallazgos se han tenido. También se denuncian asuntos que tienen que ver con la educación pública, la desatención por parte de la alcaldía o por el contrario la atención y el desarrollo de algunas actividades por parte de la alcaldía. Es para escribir básicamente sobre educación, pedagogía y cultura. ¿Solo pueden hacer parte entonces los docentes o alguien del municipio que quiera escribir puede contactarlo a usted y proponerle algún tema para...? Han escrito maestros de Hispania, de Amagá, de Jardín. Está abierto para todos los maestros, pero en términos generales es para toda la comunidad educativa. Si un padre de familia o un estudiante quiere participar, puede hacerlo perfectamente. Porque hoy en día, por suerte, hay esos talentos escondidos en los colegios, gente que le gusta escribir versos, poesía, que también son buenos contando historias. Entonces, Alejandro, con relación a la participación para publicar en Aquileo, aprovechemos la oportunidad para invitar a todas las personas que lo deseen, particulares, padres de familia, estudiantes que deseen publicar sobre cultura, sobre educación y pedagogía, que lo pueden hacer. Entonces, ahí está la cuñita. Y también aprovecho, el municipio ha dado, gracias a la Universidad de Antioquia, varios comunicadores sociales, periodistas, colegas. Ahí está también la oportunidad que a veces uno escribe cosas y las deja ahí guardadas en el computador, buscar la subdirectiva también, por si el contenido les interesa, sería una buena oportunidad. Alejandro, a propósito, un comunicador social o un diseñador gráfico que quiera mejorarnos la revista, bienvenido. Posiblemente podemos llegar a un acuerdo en ese sentido. Ahí está también entonces la cuñita y la invitación para seguir aportando a la educación en Andes. Volvamos a ese enfoque o ese eje misional de la subdirectiva. ¿Hay periodicidad de reuniones o se reúnen cuántas veces en el año? ¿Cómo es el tema para poner de acuerdo a 230, 250 personas también? Bueno, hay algo muy interesante en el funcionamiento de esta subdirectiva. Yo diría que es tal vez una de las subdirectivas más organizadas que hay en el departamento. No solamente porque tenemos cada departamentos y secretarías, sino porque vivimos muy pendientes de las actividades que hacen los compañeros. Te cuento entonces algo, Alejo. La subdirectiva se reúne ordinariamente cada mes. Ok. Pero cuando hablamos de subdirectiva, ¿son los 230? Son los 11 miembros de la los subdirectiva. 11 miembros que lideran como el proceso. Correcto, o sea, presidente, secretario, las secretarías, todo se reúnen una vez cada mes más o menos, y cuando hay una situación extraordinaria, como el caso del paro de la semana pasada, que lo anunciaron una semana antes, pues entonces hacemos una reunión particular. O cuando algún hecho lo amerita, que en el municipio generalmente son muchos, pues nos deberíamos reunir más periódicamente, pero a veces no nos da. Te pongo ejemplos. En este momentico en la Escuela de la Piedra hay una dificultad grandísima con las aulas que se requieren allá, y los niños están estudiando pues fuera del aula, una cosa muy complicada. La mayor parte de la población es indígena. Hay situaciones entonces, Alejandro, donde por ejemplo la subdirectiva se reúne de manera extraordinaria para discutir algunas problemáticas. El caso, por ejemplo, que está presentando ahora en la Escuela de la Piedra, pues es diciente.
los chicos de esa escuela están estudiando, mayormente indígenas, están estudiando a la intemperie. Una situación como esa pues amerita que la subdirectiva, que en últimas vela también por las garantías educativas de la población, pues tome posición y empiece a hacer gestión o a denunciar o a hacer algún tipo de trabajo frente a la alcaldía para que estas situaciones se resuelvan. Allá se está estudiando en este momento bajo la modalidad de escuela nueva, todavía sí. Se trabaja en esa forma, entonces un docente para abarcar como todos los docentes. Correcto. Tengo entendido que la capacidad es para 40 estudiantes máximo y hay más de 60. Sobrepasó. Correcto. Creo que en ocasiones llega a 80, entonces es casi el doble. Ahí ustedes como docentes, entonces lo más que pueden hacer es oficios ante la administración, ante la Secretaría de Educación. Y pues ya. Las vías de hecho, Alejo, pueden ser muy diversas, pero nosotros empezamos y afortunadamente hemos tenido pues una metodología de trabajo en el municipio que creo que nos ha permitido tener contacto con la alcaldía y con la Secretaría de Educación de manera directa. Y eso hace que nosotros también pues, podamos manifestar nuestro inconformismo frente a la forma como están trabajando nuestros compañeros y sobre todo la forma como están estudiando los jóvenes y los chicos en esa escuela, que hace que se esté vulnerando el derecho a estudiar de una manera digna. Entonces ya nosotros empezamos a tomar medidas de hecho. Las primeras son conversar, las otras esperaremos que llegue el momento para realizarlas. Alejandro, discúlpeme. Tranquilo, profe. Hago un comentario con relación a la Escuela de la Piedra. Claro que sí. Es una escuela que, a diferencia del resto de escuelas que tenemos en el municipio, escuela rural, presenta una particularidad y es la de recibir estudiantes o niños del Alto Andagueda, pero que no permanecen la totalidad del año. Ajá, estos niños fluctúan entre la comunidad indígena que tenemos por los lados de Santa Inés o fluctúan entre las comunidades de origen de donde vienen. Entonces, la Escuela de la Piedra tiene niños, hijos de campesinos de la región, pero también indígenas. Pero recibe en cualquier momento del año un grupo de niños indígenas que, repito, así como llegan, permanecen algunos meses y luego se van. Y ahí como docentes ustedes, por una parte, obviamente están llamados, por un lado la vocación del servicio que tienen ustedes ahí muy impregnada en ustedes, y por otra parte el derecho a la educación que no se les puede negar. Ahí les toca brincar candeladas para poder acomodarlos un poquito porque ya tenían una metodología de enseñanza diferente, pero llegar y acomodarse también, ahí es sortear la situación, debe ser también complicado para él o la docente que esté allá. Afortunadamente pienso yo que los maestros somos bastante resilientes al momento de asumir nuestra labor como docentes y sabemos que en ese caso, en ese tipo de poblaciones que flotan o que se mueven, es menos fuerte obviamente en estas zonas, en San Bartolo, en las zonas cafeteras, porque los que se mueven generalmente comenzando el año, familias que se van de las fincas, en cambio allá son como grupos de personas que llegan. Los docentes asumimos esa responsabilidad y que sabemos que eso hace parte de nuestra labor, aquí la asumimos igualmente con alegría. Ok. Hablando de ese trabajo, ¿de pronto hay alguna otra situación que recuerden en este momento a la que en este caso se le deba poner la lupa con respecto a esas condiciones que no están dadas por parte del Estado para garantizar la educación? Así como en La Piedra de pronto hay alguna otra sede que ustedes tengan presente pues debido a estar en contacto con otros docentes normalmente. Permítame, Jorge Eliezer, son muchas situaciones. Ok. A ver, quiero aprovechar para mencionar que este proceso político del actual alcalde, en este su último año, ya en este periodo van 5 secretarios de educación. Entonces, Alejandro, creemos que pensar en un proceso es imposible cuando ya 5 personas han ocupado la Secretaría de Educación. Por un lado eso. Hay instituciones educativas que tienen deterioros fuertes en su infraestructura y valdría la pena que se mirara con lupa y que nos invitaran a la subdirectiva para realizar un diagnóstico serio sobre cómo está la infraestructura educativa de colegios y escuelas en el municipio de Andes. Creo que nos debemos ese diagnóstico. Tenemos problemas con los nombramientos de docentes. Hay mucho educador que está no vinculado, están provisionales, y generar procesos de largo aliento a nivel pedagógico con una fluctuación, llegada y salida de docentes es bastante complicado. Está la problemática de la escuela de La Lejía, que sufrió hace un tiempo una tragedia y están a la espera del terreno. Exactamente. Sí. Parece ser que ya la comunidad aceptó
que se ubicaran en el terreno que la alcaldía había propuesto. Entonces es una buena noticia, pero sí pedimos prontitud en resolver este problema para que los niños no estén alojados en instituciones relativamente cercanas. A eso súmele, Alejandro, la pérdida de plazas educativas por un fenómeno que es el de la no retención de cupos escolares. Por un lado, hay una baja en la tasa de natalidad, ya las familias no tienen tantos hijos como hace 15 o 20 años, entonces eso afecta. Hay familias que han optado por tener un perrito o un gatico y no los podemos matricular, entonces... No están capacitados aún para sí. ese tipo de educación. Entonces nos está bajando los cupos escolares de manera alarmante, por un lado. Por el otro lado, hay jóvenes que han desertado el sistema educativo, el formal, y con una situación social como la que maneja Andes, con bandas organizadas y muchachos sin estar en el servicio educativo. Entonces eso es una alarma bastante delicada para el municipio y para la región en general. Entonces son muchos los problemas que afrontamos en el sector educativo. Puntos importantes, el profe lo mencionaba ahorita, ya esta administración va de salida y tal vez lo que pueda hacer no es mucho, pero ahora que viene una contienda electoral, que los candidatos y precandidatos puedan ver este espacio para que vayan teniendo en educación esos temas claros a los que apuntarle. La estabilidad de los jefes de cartera en la administración también es importante para dar garantía y creo que ustedes hoy están dando fe de eso. Hablemos ahora de ese pliego de peticiones que por años, porque no es algo que se hizo solo el 14 de febrero, sino que por años, en este caso el magisterio viene pidiéndole al gobierno nacional. Han pasado varios gobiernos donde de pronto se logran algunas cosas, pero la mayor parte de los puntos quedan ahí, en el tintero, en estudio. Entonces hablemos de por qué se dio este espacio el 14 de febrero, profe Jorge Olerio, Jorge Eliezer, no sé cuál de los dos. ¿Tú o yo? Hágale, Jorge Eliezer. Sí. Bueno, te cuento, Alejo B. El 14 de febrero fue convocada una marcha en muchos lugares del país y muchas centrales obreras salieron a apoyar la marcha o el paro de 24 horas. Algunos con la consigna de que estaban apoyando las políticas del Estado actual, en ese momento. Otros, como la subdirectiva nuestra, salió más que a apoyar las medidas, es a exigir que se diera cumplimiento a las propuestas que se hicieron cuando estaban en campaña electoral. Consideramos muchos que va en buen camino. Uno no le puede pedir a un gobierno que lleva menos de 7 meses en el poder, pedirle transformaciones de algo que lleva 200 años pudriéndose. Eso es imposible, ¿cierto? Pero sí recordarle al Estado que había unos compromisos. Parte de esos compromisos era la transformación en el sistema de salud. Y hay que ser honestos con todo el mundo, no solamente con los docentes, sino además con las familias. El sistema de salud en Colombia es un colapso total. El caso de los docentes, que la gente piensa que tenemos un sistema de salud muy buena, realmente no es cierto. Nuestro sistema de salud es perverso. Pedir una cita o una cita con especialistas es supremamente complicado, difícilmente la dan. A uno le dan citas cuando ya no las necesita, piden una cita y se la dan para dentro de 20 días, ya cuando uno está enfermo, es muy complicado. Nosotros, igual que la propuesta, consideramos que la propuesta que hace el Estado es igualmente válida, en el sentido de que permite quitar los intermediarios y que a los municipios, en este caso a las entidades prestadoras de servicio de salud, como el hospital de acá, que en algún momento hablamos con el director, con Carlos, no les está entrando el dinero porque las EPS no están girándole. Aquí tienen un déficit grandísimo con el hospital de acá y entonces no podemos exigirle al hospital que nos atienda bien cuando los intermediarios están quedando con el dinero. En ese sentido, creemos que las propuestas que planteó el Estado, que está proponiendo el Estado a nivel de transformaciones, no solamente en la parte de salud, sino en la parte laboral, son viables, pero queremos que hay que exigir que se les dé cumplimiento. Por ahora son solamente proyectos, ¿cierto? Por eso ve que el pasado martes nos unimos a esa convocatoria paro. Repito, no era por apoyar al presidente, era para exigirle al gobierno que cumpla las promesas que hizo respecto a la salud y respecto al trabajo. Si bien la jornada se vivió en el mismo día que se planeó el apoyo para él,
o para el gobierno actual, la petición por parte del magisterio, en este caso, de ustedes como docentes desde la subdirectiva de vida, era recordar esas peticiones que hay en el tintero para que dentro de esas reformas y los cambios que se proyectan dar, pues se puedan dar, ¿cierto? Entonces, hablemos puntualmente. Usted mencionaba, la salud es uno de esos ejes. ¿Qué otro tema también así como fuerte hace parte de esos pliegues de peticiones? Jorge Aurelio. Bueno, te cuento, Alejo, los sindicatos de docentes cada año elaboramos un pliego de peticiones para sentarnos a negociar con el gobierno, como lo hacen la mayoría de sindicatos, porque precisamente se hacen para eso, para hacer negociaciones colectivas con el jefe que tenemos, con nuestro patrón, que en el caso de los docentes, pues es el Estado, ¿cierto? Nosotros planeamos y nos organizamos para sentarnos con ellos a negociar. ¿Qué negociamos? Hay muchas cosas que negociamos. En el caso nuestro, y por aquí lo tenía anotadito, las peticiones del magisterio rondan en torno a la política pública, a la dignificación de la profesión docente, a la salud y las prestaciones sociales, a lo que tiene que ver con el derecho a la vida digna y lo que tiene que ver con la libertad de hacer actividades recreativas o no hacerlas, ¿cierto? Es importante resaltar eso, ¿por qué? Mira, porque en política pública tenemos claro que el Estado abandonó la educación hace muchos años. Y si uno lo mira históricamente, hace unos 20, tal vez 21 años más o menos, el cambio que se dio en la educación hizo que los docentes perdieran no solamente la educación, sino que los docentes de la educación perdieran una capacidad o un poder adquisitivo en lo que recibían de salario bastante grande. Mejor dicho, pauperizaron el salario de los docentes, ¿cierto? El déficit en este momento, con el sector educativo, el déficit en este momento supera los 3 billones de pesos. Ese dinero debió haber entrado y los gobiernos de 20 años para acá lo dejaron estancado. ¿Eso qué significa o qué implica para nosotros? Implica que no solamente hemos tenido menos salarios, sino que además la inversión en el sector educativo haya disminuido. La calidad de la educación entonces va en detrimento gracias a que no hay inversión en la educación. Y de otro lado está, que es otro punto fuerte, la parte de la dignificación de la labor docente. Nosotros estamos centrados en una discusión con el Estado en torno a una cosa que se llama, y se me va el nombre, Jorge, porque tengo muy mala memoria, el Estatuto Único Docente, sí, ¿cierto? Okay. Entonces, ese estatuto, que es una negociación fuerte que tenemos con el Estado, es la que precisamente garantiza que nuestra labor sea realmente dignificada y que podamos trabajar de una manera que mínimamente nos reconozca ese derecho a ser tratados como seres humanos en una labor muy específica, que es la de asegurar el futuro de la nación. Ok, señores, se nos acaba el tiempo, no sé si Jorge Aurelio quiere de pronto anotar algo ya para cerrar. Lo decía Jorge Eliezer, la financiación de la educación pública es el elemento más importante en este momento porque traemos un proceso de desfinanciación de la educación pública desde el 2001 en el gobierno de Pastrana cuando se sacó el acto legislativo 01. Desde ese momento, históricamente, los ingresos corrientes de la nación que iban para salud, agua potable, saneamiento básico y educación se redujeron y entonces llevamos algo más de 20 años de una pérdida histórica en los recursos del Estado para esos 4 sectores. Entonces arrastramos, Alejandro, una pérdida en ese sentido, la desfinanciación pública. Y lo otro tiene que ver con que estamos luchando en este momento por tener un solo estatuto que sea único y que sea de la profesión docente. Además del tema de la salud, serían como los 3 pilares básicos en la negociación que tenemos actualmente con el gobierno nacional. Bueno, ahí está entonces un poco de lo que es la subdirectiva de ADIDA y también pues lo que motivó a los docentes a manifestarse el pasado 14 de febrero. Señores, muchas gracias por haber estado aquí, por hablar un poco también de esa misión que ustedes tienen pues como sindicato. Alejo, mi amable, para ti y para toda la gente que nos escucha. Muchas gracias. Televidentes, a ustedes muchas gracias por habernos seguido desde sus hogares. También agradecemos a cada uno de los seguidores que estuvo conectado con este espacio a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad para ponernos al día con esos temas de actualidad.